Son muchos los santos y sabios en la Iglesia Católica que están convencidos de que la vida cristiana no vale la pena ser vivida si no se vive a plenitud, y que el catolicismo a medias, el catolicismo de yo soy católico pero, ¿no? Y después de pero se pone un espacio en blanco para que digan cualquier tontera que quieran decir, pero no creo en los curas, pero yo no me confieso, pero yo no soy un mojigato, un cucufato, ¿no? Y todas son formas de decir básicamente que no creo que el cristianismo amerita la entrega de mi ser a Jesucristo. Y si esa no es la vida cristiana, entonces no vale la pena vivirla. Probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con Romano Guardini, ¿no? Si no están familiarizados con Romano Guardini era un teólogo alemán. Ya sé que ustedes van a decir, oye, no puede ser Romano Guardini, no puede ser más italiano. Bueno, sus papás eran italianos, ¿no? Él nació en Alemania y la gran mayoría de su teología, si no creo la totalidad de su teología, fue desarrollada en excelentes libros que fueron originalmente escritos en alemán, ¿no? Entonces fue un teólogo en Alemania. Algunas veces estuvo en Italia, pero fue un teólogo alemán. Y como teólogo alemán influyó en muchos teólogos más jóvenes. Él estuvo en la primera mitad del siglo XX. Y uno de aquellos entre los que influyó fue el cardenal Joseph Ratzinger, el hoy conocemos como que fue el Papa Benedicto XVI, ¿no? Romano Guardini también tuvo un impacto ya no personal directo, porque digamos el cardenal Ratzinger o el teólogo Joseph Ratzinger conoció a Romano Guardini, no el Papa Francisco, pero el Papa Francisco tuvo un interés profundo en Romano Guardini, tanto así que viajó a Alemania para hacer su tesis de doctorado, que al final nunca completó, ¿no? Pero la quería hacer sobre Romano Guardini por el impacto que había tenido en él. Bueno, Romano Guardini era un hombre que escribía obras portentosas, ¿no? Su obra El Señor, o sea, sobre Jesucristo y su papel en la iglesia y en la vida cristiana, es una obra de arte, ¿no? Es verdaderamente uno de los mejores escritos teológicos del siglo XX y que es relativamente accesible. O sea, para hacer una obra de un teólogo de esa envergadura, de ese calibre, el libro es un libro extremadamente edificante. O sea, no es de teología, digamos, árida, sino que es un libro verdaderamente edificante. El libro El Señor está publicado en español. Y Guardini tenía frases muy sencillas que realmente edificaban, y una frase que de alguna manera resume lo que él pensaba de vivir la fe, de la coherencia de la fe, decía: si algo hemos aprendido, o sea, después de todos estos años de cristianismo, decía, ¿no? Si algo hemos aprendido es la verdad de que un cristianismo a medias no merece la pena ser vivido. Un cristianismo a medias no merece la pena ser vivido. Y es que en el fondo el cristianismo a medias, si no hay un renacimiento en el ardor, entonces ese cristianismo termina yéndose al tacho, ¿no? Les cuento una anécdota de la Madre Angélica, que no está, digamos, en el anecdotario, porque esta me la contó una de las religiosas de su comunidad, que estaba viajando con ella muchos años atrás, cuando la Madre Angélica viajó a América Latina, y yo la conocí en el Perú, sin tener idea de que iba a terminar trabajando un día para el canal de Madre Angélica, ¿no? La Madre Angélica tenía un sacerdote que celebraba habitualmente en el convento, ¿no? Y esta anécdota me la contó la religiosa sin decirme si en esa época ya se transmitía la misa desde el convento de Madre Angélica o no se transmitía la misa, ¿no? Entonces no sé si es. Pero el sacerdote que celebraba la misa y que la celebraba con la unción con la que la celebran en EWTN y la celebran en el monasterio donde están las religiosas
de la comunidad de Madre Angélica, el sacerdote no estaba, y entonces invitaron a un sacerdote joven a celebrar, ¿no? Y este sacerdote celebró la misa de una manera que la madre consideró despreciable, ¿no? Entonces, después de que el sacerdote celebró la misa, con poca devoción, con frialdad, a la volada literalmente, ese sacerdote estaba en la sacristía y me cuenta esta religiosa que acompañaba a Madre Angélica, y la Madre Angélica entró a la sacristía y le dijo de frente, como hablaba Madre Angélica, ¿no? Padre, usted es una vergüenza y una desgracia para la iglesia, ¿no? You are a shame and a disgrace. O sea, nunca me voy a olvidar de lo que me dijo esta monjita, reproduciendo, digamos, la radicalidad con que Madre Angélica le llamó la atención, ¿no? Y el sacerdote se quedó muy perturbado, muy confundido, además porque era un sacerdote joven, entonces la Madre Angélica tenía el peso, pues, de los años y de haber sufrido todo lo que había sufrido, de tener esta devoción eucarística. O sea, recuerden ustedes que su congregación tiene como símbolo, que llevan todas las monjitas como un prendedor, ¿no? Una custodia del Santísimo Sacramento. La adoración eucarística es el centro de la vida de Madre Angélica. Ustedes lo pueden ver cuando ven a través de WTN en español la transmisión de la misa, de las adoraciones eucarísticas, como en la capilla de EWTN están estos dos ángeles enormes de madera arrodillados adorando al Señor, y en esta custodia elevada, varios metros encima del altar, se pone una hostia consagrada grande, ¿no? Ni siquiera de las del tamaño que utiliza el sacerdote para celebrar la misa, sino mucho más grande, ¿no? Entonces, la Madre Angélica hizo así a propósito, y quienes han estado en el monasterio, además a 1 hora y media de donde está ahora EWTN, en el estado de Alabama, donde está el monasterio, es todavía aún más bello e imponente. Entonces, ¿se imaginan cómo se sentía la Madre Angélica con alguien que había celebrado mal la misa? Bueno, un mes después, este sacerdote regresa, porque otra vez el capellán no estaba disponible, regresa un mes después y celebra una misa hermosísima, llena de unción. Y la Madre Angélica, aparentemente, como me cuenta la historia, me contó esta historia esta religiosa, esta monjita de la Madre Angélica, aparentemente la madre no recordó que era el mismo sacerdote al que él le había raspado los cachos, pues, un mes antes, ¿no? Y va a la sacristía, pero esta vez para agradecerle al sacerdote por la misa tan bella y de tanta unción. Y ese sacerdote le dice: madre, se lo debo a usted, porque cuando usted entró esa vez en la sacristía y me dio esa crítica tan dura, en realidad usted me sacudió y me remeció y me hizo tomar conciencia de cómo yo estaba viviendo mi sacerdocio a medias, ¿no? Y tenía una actitud completamente mediocre frente a mi sacerdocio, a pesar de que no tenía muchos años de ordenado, y no tengo muchos años de ordenado. Y yo ya veía cómo comenzaba a tener una familiaridad con las mujeres que me resultaban atractivas, y que eso iba en picada, iba para abajo, ¿no? Es decir, que esa vida hubiera podido perfectamente terminar pronto con su ministerio sacerdotal. Y acá, en cambio, alguien que lleno de fe le pegó un sacudón, sin ningún deseo de violencia, sin ningún deseo de ofender, porque la Madre Angélica insistía constantemente en la caridad, pero tenía estas expresiones extremadamente directas, ¿no? Extremadamente directas.
y que no le daba vuelta a las cosas, especialmente con las cosas sagradas. Entonces, este ejemplo de la Madre Angélica es sumamente interesante porque no es un ejemplo excepcional. Cuando nosotros vemos el celo que tenían para la práctica de la religión, que se convertía muchas veces en momentos extremadamente duros, como por ejemplo el santo cura de Ars, ¿no? San Juan María Vianney, que confesaba 18 horas al día al final de su vida, porque venía todo el mundo a confesarse. Y como confesor, era un confesor duro. Lo mismo en Italia, un siglo y medio después, San Pío de Pietrelcina, ¿no? También un hombre de una devoción profundísima, de un amor a la Eucaristía increíble, de una compasión increíble, pero que era muy duro con quienes vivían la fe mediocremente, ¿no? Y en muchas ocasiones una cosa que llamaba la atención es que el Padre Pío negaba la absolución y curiosamente no la negaba necesariamente ante pecados muy graves, sino que él decía, mira, tú estás confesando esta falta, pero no tienes, como tenía esta cardionosis, esta virtud de conocer lo que había en el corazón de las personas, ¿no? Es un don divino, y un don raro, ¿no? que viene con algunas formas particulares de santidad. Le decía, tú no tienes ninguna intención de cambiar esto. Entonces, muchas veces no era porque el pecado era grave, era simplemente porque la persona tenía un corazón mediocre que no estaba dispuesto a entregarse plenamente, ¿no? Entonces, si los grandes santos nos dan este ejemplo, los grandes sabios como Romano Guardini nos lo dicen, evaluemos nuestra vida y veamos si de verdad queremos vivir nuestra vida cristiana como merece ser vivida, que es una vida completamente de entrega, como Jesucristo mismo se entregó a la humanidad y al Padre para nuestra reconciliación. Que tengas un buen día.